Para finalizar este bloque, la doctora Margarita Quintero, pediatra, promoción 1983 de la Universidad del Valle, hemato-oncóloga pediatra, con su charla titulada El error en la práctica pediátrica. Ante todo, quiero dar las gracias al Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle por la invitación a participar en estas controversias pediátricas. Eso, tema que voy a tratar en el día de hoy es el error en la práctica pediátrica y forma parte de todo el espectro de la seguridad del paciente. Ante todo, primero no hacer daño, es una máxima de Hipócrates en el año 460 antes de Cristo. Primum non nocere. Y esto pues es lo que debe regir la práctica nuestra de todos los días. Vamos a definir ante todo qué es el error en términos de salud. Es un acto de equivocación o de omisión en la práctica de todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, farmacéuticos, médicos, residentes, etcétera, que pueden contribuir a que ocurra un evento adverso. Hay en general tres usos habituales del término error. Uno, el error como causa de, por ejemplo, el avión se cayó porque el piloto se durmió. Generalmente es un término negativo en el concepto de error. El error como consecuencia de que, por ejemplo, no iba a darle tal medicamento al paciente, pero me equivoqué es decir, me equivoqué debido a que tenía mucho sueño porque estaba posturno. Y el error como hecho en sí mismo, que consiste, por ejemplo, en el caso de olvidé preguntarle a los pacientes si tenían reacciones alérgicas a este medicamento y por eso se desencadenó el- la falla terapéutica y los efectos indeseables. ¿Qué es un evento adverso? Es importante conocer este término y tenerlo claro para poder mencionar y discutir lo que viene más adelante. Evento adverso es un daño o lesión en un paciente que ocurre de manera no intencional, muy importante, como resultado de la atención en salud y obviamente no está relacionado con la enfermedad de base. O sea, es un daño ocasionado directamente por todo el manejo relacionado con el paciente en el cuidado de la salud y los personajes o los profesionales de la salud involucrados. En general podríamos decir que hay dos tipos de error en este contexto, como las clasificaciones mm, más grandes, pero vamos a ver que eso puede cambiar. El error diagnóstico, pues obviamente cuando nos equivocamos en hacer un diagnóstico correcto con base en lo que estamos viendo o dejando de ver en el paciente. Y un error de medicación, todo lo relacionado con la administración, provisión, etcétera, de los medicamentos. Pero si vamos a ser más explícitos, podemos tener otras categorías. Es así como están los errores relacionados con la acción. Por ejemplo, una acción que se realiza en forma indebida, a pesar de que nosotros sabemos cómo debería hacerse. Y aquí se incluyen todos los errores relacionados con los despistes, distracciones o fallos en la atención, eh, denominados slips en inglés. También los olvidos o fallos asociados a la memoria, como son los lapsus. Otro grupo son los errores relacionados con la ejecución. La acción corresponde con nuestra intención, pero era una acción equivocada. Y allí están los errores relacionados con la aplicación de pautas, como podríamos decir el caso de la administración de un medicamento y resulta que se le dio el medicamento equivocado.
Errores relacionados con el conocimiento. Estos errores relacionados con el conocimiento son tal vez de los más difíciles de poder detectar, pero tienen que ver con no solamente con qué tanto haya consolidado sus conocimientos la persona que trabaja en salud, sino también que son los más afectados por las situaciones que pueden rodear a la persona en el momento en que se ejecuta la acción. Por ejemplo, estrés, sobrecarga laboral, falta de sueño, ansiedad, problemas personales, etcétera. El otro grupo es el grupo que está relacionado con el incumplimiento o la transgresión de normas y procedimientos. En este caso, sí hay una desviación intencional, sí hay lo que se llama negligencia, porque es voluntaria eh, la acción, y puede comprender o comprende el grupo de las transgresiones rutinarias, que son las que la persona está en un ámbito en donde es muy rutinario para él ejecutar una acción, por ejemplo, y debido a ese automatismo en la provisión de esa atención, puede cometer el error. Las transgresiones circunstanciales, que son ocasionales, y las transgresiones excepcionales, que son puntos muy aislados en el diario transcurrir de las actividades médicas. Si lo miramos desde el punto de vista de la gravedad, existen los casi errores, que son los denominados near miss, que no producen daño o tienen consecuencias mínimas. Por ejemplo, cualquier situación en la que una sucesión continuada de efectos fue detenida, evitando la aparición de potenciales consecuencias. Eh, por decir algo, una dosis mal calculada que la auxiliar de enfermería va a aplicarle a un paciente de un medicamento X y por acción de una barrera del sistema que más adelante vamos a explicar, existe la persona que hace el chequeo de esa orden e impide que eso ocurra. Entonces, esto es lo que se denomina un incidente o hecho que estuvo a punto de ocurrir y que en otras circunstancias puede haber tenido efectos indeseables muy graves. Estos incidentes son muy importantes en la detección para poder actuar en ese momento y prevenir que ocurran los errores y los daños. Los errores leves, que producen daños moderados, como por ejemplo prolongar la hospitalización de un paciente menos de 24 horas, y los errores graves, que son daños importantes, como secuelas, como incapacidades o incluso la muerte. Teniendo en cuenta el proceso asistencial, es decir, el momento en el cual se comete el error, los errores diagnósticos están error en la concepción de lo que le está pasando al paciente, en donde construimos clínicamente un diagnóstico, o también el retraso en el cumplimiento o en la ejecución de las órdenes médicas. Por ejemplo, el médico que solicita una serie de exámenes que no son realizados, por decir algo, en nuestro caso, porque las EPS o el sistema de salud no aprueba esa realización de esos exámenes o imágenes según la cobertura que tenga el paciente. El otro momento es el tratamiento, es decir, están aquí los errores en la práctica de una intervención o un procedimiento, por ejemplo, una cirugía equivocada en el lado contrario, un error en la administración de un tratamiento que puede ser o medicamento equivocado o radioterapia cuando no debía hacerse, por decir algo,
o también hay errores en la dosis o en la vía de administración del medicamento, los retrasos del tratamiento, igual eso puede considerarse dentro de los problemas que vemos a diario en relación con el sistema de salud, que no aprueban los tratamientos por todos los trámites que existen en este momento en nuestro sistema de salud. Y el otro es el tratamiento inadecuado o no indicado, por decir algo, de, drogas experimentales que todavía no están autorizadas y de pronto existe acceso a esos medicamentos y lo aplican sin tener todavía una evidencia en la literatura de que es lo indicado en un determinado momento. Con relación a la prevención, son los errores en los que no se utiliza la profilaxis pertinente. Por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y deben recibir antibióticos previos, prequirúrgicos, no se aplican. El seguimiento inadecuado en el cumplimiento de una profilaxis, por decir algo, los pacientes que deben recibir profilaxis para infección urinaria, eh, porque tengan alguna enfermedad de base, cosas así. En cuanto a otros, están los fallos en la comunicación, que es absolutamente importante en, en este proceso de error médico, porque si no se estructura una comunicación adecuada, va a haber muchos problemas y se pueden cometer muchos errores. Finalmente, los fallos en los equipos, en los dispositivos de la clínica o del lugar donde estemos trabajando, y otros latentes como son los procesos de la institución, las normas, los protocolos, etc. En cuanto al error diagnóstico, tenemos que en este artículo que se revisó de la tasa de diagnóstico, de errores diagnósticos y diagnósticos equivocados relacionados con daño en estos tipos específicos de enfermedades como son los elementos vasculares, las infecciones, los cánceres, se realizó este estudio en el Hospital Johns Hopkins y se publicó en febrero del 2020. Lo que se encontró en este estudio, que fue un grupo grande, realmente hicieron un metaanálisis con muchos artículos publicados y en estos pacientes se consideraban no solamente adultos, sino pediátricos. Fue una mirada general global a los errores diagnósticos y se encontró que la tasa era de 2.2 al 62.1%, o sea, un rango muy amplio de error diagnóstico, y que los eventos adversos relacionados con el error diagnóstico también se colocaban en un rango de 1.2 a 35.6%. Esto nos muestra que el error diagnóstico es algo que nos preocupa todos los días, que nos debe preocupar, que se cometen todos los días en todas partes del mundo y que debemos tenerlo siempre en cuenta. Los errores en la medicación constituyen aproximadamente la mitad de los errores prevenibles que ocurren en los pacientes hospitalizados. Ahí tienen ustedes la referencia de este estudio, en donde se encontró el 13% de los errores en pacientes pediátricos hospitalizados son los errores de la medicación. La prescripción incorrecta de la dosis, ya habíamos dicho, la unidad de medida equivocada, por ejemplo, formulamos en miligramos y eran microgramos, el ajuste de dosis incorrecto basado en el peso y en el área corporal en el caso de los pediatras, los diluyentes incorrectos que se seleccionan sin tener en cuenta incompatibilidades, etcétera. Por ejemplo, medicamentos que deben diluirse en solución salina y no en destroza, o al contrario. Y los volúmenes de dilución erróneos, como ocurre en el caso
de pediatría, principalmente por la misma razón, o también porque hay algunos medicamentos, por ejemplo, en quimioterapia, que se deben diluir en pequeños volúmenes y pasar en bolo, no en, no en diluciones aún grandes y que se administren en infusiones continuas. Ese sería un error. Los errores en la medicación son un problema de salud pública hospitalaria en todos los países. Hay estudios realizados en España que indican que los efectos adversos motivados por los errores médicos motivan entre el 4.7 y el 5.3% de los ingresos hospitalarios. O sea que los ingresos de los pacientes están relacionados entre el 4.7 y 5.3% con los eventos adversos ocasionados por errores médicos. También hay estudios observacionales que muestran tasas de errores de médicos del 12.8% cuando incluyen errores de transcripción, de dispensación y temas y tomas de muestras o tomas de laboratorio. Por ejemplo, esto está publicado en el grupo CIAS, que es un grupo de trabajo de errores de la medicación en el 2001. Y los errores de la medicación son los eventos adversos más comunes en la atención primaria de salud, evidenciado en el Instituto APEAS en el 2008, eso del grupo español. Los medicamentos de alto riesgo son los que están asociados al 48% de los eventos adversos en la medicación. Aquí tenemos la heparina sódica. Vemos dos medicamentos muy, muy parecidos y tal vez muy similar la etiqueta, en donde debe haber especificación muy clara y muy diferente con relación al tipo de heparina que se está utilizando. Aquí vemos la clasificación de los errores de medicación basados en las diferentes fases del cuidado médico. Tenemos como ustedes ven aquí, en el momento de la prescripción están los errores en equivocar la droga, el uso inadecuado de las mismas, la dosis incorrecta, el método inadecuado de administración, vía intramuscular, vía endovenoso, etcétera. La prescripción inadecuada, como lo mencionamos, ya sea por equivocación en la dosis o porque no se puede leer, la falta de personalización del tratamiento, no le aplican un medicamento al niño que no es. Viene más adelante la fase de la falla en el momento de la dispensación. Hay un error en la en el registro de la administración de la droga por parte de enfermería, una incorrecta transcripción de la administración, ¿no? También viene el grupo de los errores de administración, o sea, cuando le aplican al paciente una droga que no se le ha formulado, cuando se prepara de manera inadecuada, ya lo mencionamos, la dilución o se abren las cápsulas, la ruta de administración equivocada, la frecuencia y el tiempo de administración, las condiciones inapropiadas para administrar la terapia. Ustedes ven que en la mitad está el grupo de todos los actores que pueden involucrarse en el error, tanto el médico que prescribe, como en el lado, como ustedes ven en el lado izquierdo, y las enfermeras de los pisos, o los residentes, o los estudiantes que están en formación. Aquí tienen la referencia del artículo para si lo quieren consultar. Entonces, analicemos los errores. ¿Por qué ocurren los errores? ¿Las personas son la causa? ¿El sistema es la causa? Hay dos tipos de manejo. La estrategia culpabilizadora, que se denomina name, blame and shame en inglés, y la estrategia de aprendizaje, que es aprender de los errores. El paradigma clásico es que los individuos
Se equivocan porque son despistados, olvidadizos, indolentes, malos profesionales, poco inteligentes. Y en este sentido, la estrategia de actuación es culpabilizar y castigar. Entonces se identifica a los culpables, se los señala, se los adiestra o readiestra y se emprenden acciones disciplinarias con el fin de eliminarlos del escenario. Cuando la realidad es que los errores activos ocurren en el punto de contacto entre el paciente y el final de un sistema complejo. Ya habíamos mencionado que hay fallos en la atención, despistes, etcétera, o hay errores de valoración del paciente o incumplimiento de las normas. Pero lo más importante es saber que la falta de entrenamiento o formación, la fatiga, la sobrecarga de trabajo y el estrés son condicionantes que pueden contribuir a su producción. El otro aspecto son las condiciones latentes o fallos del sistema. Incluyen circunstancias y fallos menos claros existentes en la organización de los procesos o el diseño de los dispositivos. Como ven ustedes aquí, esta sala de operaciones bastante recargada, llena de aparatos, dispositivos electrónicos que pueden ser sujeto de mucha equivocación. Para analizar los errores es necesario tener en cuenta este modelo ejecutado por Reason, eh, en donde se habla que el modelo en la producción de los errores es como el queso suizo, en donde hay unas barreras del sistema que son am, las tajadas del queso, pero a su vez hay unos huecos en el sistema que son los fallos humanos y los fallos del mismo sistema. Entonces se necesita que se alineen esos fallos, esos huecos, para que el peligro pueda, a través de ellos, llegar al paciente y hacerle daño. Eso quiere decir que las barreras del sistema no son lo suficientemente fuertes para contener ese peligro y evitar ocasionar el daño. ¿Qué es la segunda víctima? Ustedes han oído este término en muchas ocasiones. Es el personal de la salud que está involucrado en un evento adverso y consecuentemente sufre daño psicológico, daño emocional, y esto le impide afrontar la situación emocionalmente, con muchas consecuencias que son para otra conferencia. El error y la responsabilidad del médico. Para analizar esto se necesita que exista la causa generadora de la responsabilidad, por ejemplo, la falta médica, que haya un daño o lesión en el paciente y que se demuestre la relación causa-efecto. Para esto hay que diferenciar el error excusable y el error inexcusable, la mala praxis, que es la negligencia, versus una mala praxis aparente. ¿Cómo reducimos entonces los errores? Hay que evitar la dependencia de la memoria, primero que todo. Hay que simplificar, hay que estandarizar. No es que cada cual hace las cosas como quiera, porque a mí me gusta más así, porque no sé qué, o porque leí tal artículo que ni siquiera he podido analizarlo en todos sus aspectos, pero salió en tal journal. Eso no es correcto. Se deben utilizar protocolos y listas de verificación o chequeo. Aquí ven ustedes un ejemplo de un protocolo, es una extracción de los protocolos del Centro Médico en Banaco, donde yo trabajé muchos años, y aquí esto está relacionado con todo lo que se refiere al manejo de los catéteres implantables. Otro punto, mejorar el acceso a la información. Tenemos que tener información disponible permanente, no solo en la casa, los textos, hay que tenerla en el sitio de trabajo, si es posible en el computador, los manuales, etcétera. Hay que reducir los traslados de los pacientes y los cambios de servicio, porque en esos momentos es donde puede haber muchos errores de comunicación entre los grupos de la salud. Y hay que mejorar el feedback de todo esto para el equipo que esté en la institución trabajando en seguridad del paciente. Algunas sugerencias: evitar interrupciones frecuentes, evitar órdenes verbales o escritas a mano.
Afortunadamente ya tenemos la historia clínica digital, pero durante muchísimos años trabajamos a mano y obviamente eso da lugar a muchísimos errores, porque o no es legible la escritura o se colocó un punto decimal donde no era, etcétera. Muy importante, limitar las horas de trabajo continuado. El ser humano no es una máquina. Si está sometido a horas interminables de trabajo, de estrés, donde falta el sueño, etcétera, hay mucha posibilidad de cometer errores. El trabajo en equipo lo resalto aquí porque es fundamental en la organización de los grupos de trabajo con el fin de dar un cuidado en salud óptimo y evitar los errores en la atención. Se debe identificar quién toma las decisiones, por decir algo, en una sala o en un turno. El entrenamiento de los residentes, de los estudiantes, debe ser supervisado y previo a la realización de ellos mismos aisladamente determinados procedimientos. Eh, canalizar una vena, por ejemplo, en términos de pediatría general. Aplicar quimioterapia intratecal, no lo debe hacer cualquier persona. Se necesita conocer exactamente los datos, los equipos y los determinados dispositivos y tratamientos de urgencia. Las buenas prácticas clínicas son definitivamente mandatorias en toda institución de salud y la historia clínica debe ser excelente si queremos tener un arma muy importante que nos defienda en un tribunal porque va a valorar la existencia de la responsabilidad. Allí tenemos que anotar todo lo que nos motiva a tomar una determinación o una conducta en un paciente. Debemos tener relación muy buena con los pacientes y en este caso con las madres, las familias, porque se ha visto que cuando existe esa buena relación, es muy improbable que aunque se cometa un error, haya una demanda o una reclamación entre el paciente y los profesionales sanitarios. ¿Qué debe hacer el sistema para contribuir a esta cruzada para evitar cometer errores? Desarrollar un entorno proclive al aprendizaje continuo, donde todo el momento estemos aprendiendo, todos los días aprendiendo de los errores y de los otros, de los demás. El liderazgo tiene que ser efectivo, el trabajo tiene que ser en equipo, no ruedas sueltas, insisto. El hecho de aceptar, se debe aceptar, debemos aceptar que pedir ayuda a los demás no es un signo de debilidad o de falta de experiencia. Debemos dejar los egos a un lado. Se debe mejorar la comunicación verbal entre el equipo y los pacientes y sus familias. Se debe cuidar los aspectos de confort en el ambiente de trabajo, una iluminación adecuada, control del ruido, etcétera, para poder formular en forma correcta. Se debe diseñar equipos, dispositivos que existen en algunas instituciones y son a prueba de errores, entre comillas. Por ejemplo, las alarmas en los sistemas computarizados en donde se va a formular una droga que tiene una dosis máxima, por ejemplo, entonces debe pitar el computador o mostrar una imagen, ojo, etcétera, atención para evitar cometer ese error de dosis, de prescripción. Se debe estandarizar en todos los servicios de un hospital, todos los dispositivos y aparatos que allí funcionen. Se deben limitar los fármacos que se pueden utilizar. Y muy importante y definitivo es la cultura de debatir los errores, de discutir los errores, de sentarse todas las personas involucradas en un error a discutir, no a culpabilizar al otro, sino a analizar cuáles fueron las situaciones en las que estaban, en medio de las cuales estaban inmersas todas las personas que contribuyeron o que participaron en ese error que seguramente llevó a un evento adverso. Está el profesional de la salud, está el farmacéutico, está la enfermera jefe, están las auxiliares, están los residentes, los internos.
y obviamente el equipo de seguridad del paciente para ayudar a discutir qué fue lo que pasó en un momento dado. Pregunto al auditorio, ¿hay alguien que no haya vivido en su entorno de trabajo un evento adverso asociado a problemas de comunicación entre profesionales? ¿O un evento adverso asociado a pruebas de supervisión de nuevos profesionales? ¿O tal vez un evento asociado a la falta de precisión, perdón, en la asignación de tareas, que no dimos la indicación adecuada a los internos o a los residentes? ¿O tal vez un evento adverso asociado a fallos latentes en el sistema, que son los que ocurren la mayoría de las veces? Si nosotros tenemos en cuenta que errar es humano, que todos cometemos errores, podemos empezar a evitarlos. Si conocemos las causas que llevaron a esa comisión de errores, podemos establecer y diseñar estrategias para evitar que estos errores lleguen a un evento adverso, lleguen a hacer daño a los pacientes. Lo más común en los errores es sobreestimar nuestra capacidad de hacer lo correcto. Por lo tanto, seamos humildes, aceptemos ayuda de otros, preguntemos, no nos la sabemos todas, como dicen por allí. Y muy importante recordar que la presión, la necesidad de atender a diferentes puntos en un momento dado, simultáneamente, por ejemplo, el residente que está pendiente o el médico que está a cargo de los pacientes de urgencias, que lo llamaron de recién nacidos, que el otro de la sala se complicó y fuera de eso estás en otro sitio, además, por decir algo, en trasplante de médula, o sea, si existe la, el servicio en esa institución, pretender responder a todo simultáneamente en forma correcta es casi imposible. Esas son circunstancias muy frecuentes que facilitan el error. El doctor Lucian Leap, médico y profesor de la Universidad de Harvard, Escuela de Salud Pública, dice que los seres humanos cometen errores porque los sistemas, las tareas y los procesos en los cuales ellos trabajan están pobremente designados. Y eso es el punto fundamental en el cual se debe basar el programa de seguridad del paciente. No quiere decir que no haya errores humanos, que no haya negligencias, no, pero el ser humano es el último eslabón de la cadena. Por lo tanto, hay que analizarlo en forma integral, no solamente la persona que finalmente cometió el error. Muchas gracias.